Todas las personas tenemos la profunda necesidad de ser amados. Cuando la persona no encuentra este amor, se siente infeliz y desdichado. Dios responde a esta necesidad. El evento más asombroso que podemos ver en la palabra de Dios es su sacrificio en la cruz de Calvario. Y eso aún está allí. Lo invitamos para que continúe con nosotros y disfrute este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Damos inicio a nuestro estudio para hoy. Analizaremos un asunto muy importante acerca de Dios hacia el ser humano. Haremos una oración. Muchas gracias, Padre, por amarnos incondicionalmente. Queremos disfrutar de tu amor. Y mientras estudiamos tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo enternezca nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos dos temas fundamentales. Primero, presenta un problema, y ese problema es el espinoso e interminable problema del pecado. Vimos la lección anterior el problema, pero también la Biblia presenta la solución para el problema. Hoy caminaremos sobre ese tema, estudiaremos ese tema y descubriremos que es el hecho más asombroso que Dios haya hecho en favor de los seres humanos. Entonces, hoy daremos inicio a una interrogante que puede surgir cuando hablamos acerca del pecado, y es ¿cuánto interés tiene Dios en el ser humano? Es una pregunta importante y muy interesante, porque hay personas que creen que Dios no se interesa en absoluto por nosotros. Sencillamente nos trajo a la existencia y nos abandonó a nuestra propia suerte. Y de allí que el drama del sufrimiento humano, ¿verdad? Claro, hoy vamos a leer unos 2-3 textos para hablar de eso. Veamos, por ejemplo, Jeremías capítulo número 31. Jeremías capítulo número 31. Vamos a leer el versículo número 3. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El profeta Jeremías es enfático, ¿no?, al registrar las palabras del Señor cuando dijo: con amor eterno te he amado. Y el amor de Dios es tan grande que nos ha prolongado por toda la existencia su misericordia. Ahí que Jeremías en Lamentaciones dice que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Pero Pastor Job y Pastor Josué, valdría la pena recalcar un poquito sobre el tema que tiene que ver con la palabra amor. En el castellano simple, cuando nosotros decimos que amamos a nuestra esposa, o amamos a nuestros hijos, o amamos a nuestro vecino, amamos a nuestro amigo, usamos siempre la misma palabra de 4 letras, amor. Y cuando decimos que amamos a Dios, usamos exactamente la misma palabra, amor. Sin embargo, en la Biblia, y entre los griegos, para ser más exactos, se usaban 3 palabras. 2 de ellas están registradas en las Escrituras y una no, era parte de la jerga de los griegos nada más. Por ejemplo, se habla del amor ágape. El amor ágape es el amor por excelencia, el amor de Dios, un amor desinteresado. Y para dar un ejemplo de lo que es el amor ágape, el amor desinteresado, está por ejemplo Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 5, vamos a ver. Romanos capítulo número 5, voy a leer el versículo 8.
Este es el amor ágape. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor ágape, ¿no? Un amor desinteresado, que a pesar de que nosotros somos pecadores y hemos ofendido a Dios y hemos hecho cosas malas contra Dios, Dios no es un Dios vengativo. Y eso es lo sublime y eso es lo grande del amor de Dios. Y entonces cuando nosotros hablamos del amor de Dios, que es un amor que da muestras de interés hacia el bienestar nuestro, es el amor ágape. Ahora, cuando hablamos del amor que existe entre los seres humanos, ya no es un amor vertical, sino es un amor horizontal. Entonces en la Biblia se usa otro término, y es el término phileus, que es traducido como amor, pero ya no es el amor ágape, que está basado, es el amor de Dios que no tiene interés absolutamente de nada. Es un amor desinteresado, que ama aunque no lo aman, que ama aunque le hagamos mal, que ama no importando quién sea. Un amor desinteresado. El amor phileus es un amor que está basado en sentimientos y en emociones. Entonces es el amor al prójimo, el amor a la esposa, el amor a los padres, porque hay sentimientos y hay emociones involucradas. Por ejemplo, Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo número 10. Solo para hacer la diferencia. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, estamos hablando del amor phileus. O sea, el amor que involucra sentimientos y emociones. El que ama a padre o a madre más que a mí. ¿Notan la diferencia? Pero también los griegos hablan del amor eros, que es el amor que existe entre un hombre y una mujer. Ya hay sentimientos y emociones ya más íntimos, es correcto. Pero hicimos esta comparación porque el amor eterno con el que el Señor nos ama y que por lo tanto prolonga su misericordia sobre nosotros, hacia nosotros, es el amor ágape, el amor desinteresado, un amor completo, un amor sublime, que da muestra de que Dios sí se interesa por nosotros, porque nos ama. Entonces, hablando de ese amor, ¿cómo lo demuestra Dios? ¿Verdad? ¿Cómo demuestra Dios ese amor? Romanos 5:8 lo mencionaba. Sin embargo, hay un texto que es clásico para el cristianismo. Todo el mundo lo sabe. Lo recitan de memoria indistintamente cuál sea la confesión religiosa. Y es el texto de San Juan 3:16. Es más, no lo vamos a buscar, lo vamos a citar de memoria, ¿verdad? San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Imagínense cuán grande es el amor de Dios, que demostró su amor entregando a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Solo para comprender la dimensión del amor ágape. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Quién es el que comete pecado? El pecador. El pastor Josué es un pecador, usted es un pecador, pastor Job, y yo soy un pecador. Por lo tanto, el salario que nosotros merecemos por nuestras malas acciones es la muerte. Pero claro, Dios dijo así, como yo amo a Josué, yo amo a Job, yo no quiero que ninguno de ellos se pierda. Así que voy a proveerles un sustituto que va a morir en su lugar. Y ese sustituto fue el Señor Jesucristo. Por eso el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a fin de que el mundo no muera, Él dio a su Hijo unigénito, para que muriese en nuestro lugar. Y todo el que cree en el Hijo unigénito, que es Jesús, tiene vida eterna. Así que, ¿cómo ha demostrado Dios su amor para con nosotros? Entregando a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario.
Ahora, ¿cómo podría él amar a alguien como yo? Quisiera comentar esto, pastor. Dios es muy distinto al ser humano, definitivamente, porque nosotros amamos a quien nos ama, ¿verdad? Cuando una persona nos daña, cuando una persona nos falla, la intensidad de ese cariño que teníamos por él o por ella disminuye. Tal vez, pastor, valdría la pena resaltar que aunque nosotros amamos así como usted dice, porque eso es lo que dice la Biblia, el amor fileo, el ideal de Dios es que nosotros amemos como Él ama también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo con amor ágape. Muy interesante. Entonces, Dios es diferente que nosotros, y quisiera citar un pasaje específico de la Biblia en Romanos 5:8. Ya lo hemos visto, pero vale la pena nuevamente recalcarlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que nosotros dejáramos de ser pecadores para amarnos. Su amor es desinteresado. Él no ha despertado en Dios. El sacrificio de Cristo no ha despertado en Dios el amor hacia nosotros. Él nos ama tal y como somos. Si somos buenos, Él nos ama. Y si somos malos, Él también nos ama. Definitivamente, Dios, no importa qué clase de personas seamos. Y cuando digo esto, implica todas las cosas. No importa qué tipo de personas seamos, Dios, por encima de ello, nos sigue amando. Por lo tanto, podemos decir sinceramente que Dios nos ama tal y como somos. Aunque seamos borrachos, mujeriegos, drogadictos, mareros, aunque seamos un parias de la sociedad, Él nos ama. incondicionalmente. Ese es el ágape, ¿verdad? El amor ágape. Correcto. Y lo curioso es de que ese amor es el que Él desea que nosotros tengamos para con nuestro prójimo también. Desinteresado. Desinteresado. Así es. Bueno, ¿qué hace su muerte por mí? ¿Verdad? Porque ya hablamos de muerte, que es lo que Jesús, o más bien Dios, dio a su Hijo, como decía el pastor Munguía, en la cruz del Calvario, y de esa forma demostró su amor. Pero, ¿qué es lo que hace esa muerte por mí? Bueno, es bien interesante porque Cristo murió en mi lugar para satisfacer la pena de mi muerte que pasaba sobre mí. Como bien lo mencionaban, la paga del pecado, dice Romanos, es que muerte. ¿Qué es lo que merecemos nosotros? Muerte. ¿O qué es lo que mereceríamos? Muerte. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero lo que sucedió al momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario fue de que Él tomó nuestro lugar. ¿Verdad? Tomó nuestro lugar. Y eso también es el reflejo de ese gran amor que el Señor tiene por nosotros. ¿Quién hoy en día daría su vida por alguien que no conoce? Daría su vida por alguien, tal vez lo voy a poner un poco más allá, no solo pensando en alguien que no conoce. ¿Quién daría hoy su vida por alguien que tal vez conoce, pero que sabe que no se lo merece? Creo que sería muy difícil hoy en día encontrar algo así, o que haríamos algo de esa manera o de esa naturaleza. Tal vez podríamos pensar nosotros: doy mi vida por mi familia, por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, por mi esposa, mi esposo. Nos atreveríamos probablemente, ¿verdad?, allí. Pero hablando de ese amor, que estamos hablando del de nuestro Dios, que es un amor desinteresado, un amor incondicional, Él se dio a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, para tomar nuestro lugar, morir por nosotros, para que hoy tú y yo tengamos esperanza de vida eterna, tengamos esperanza de algo mejor, de un lugar maravilloso, donde ya no haya muerte, ya no haya más llanto, más dolor, más sufrimiento, más pecado.
Ese fue nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Ahora, yo siempre he dicho de que Cristo ya ha hecho mucho por nosotros. Con solo el hecho de morir en la cruz del Calvario, creo que sería más que suficiente el que nosotros nos diéramos cuenta cuánto nos ama. La pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo nosotros por Cristo? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si necesitamos, o más bien dicho, si queremos darle valor a ese sacrificio que hizo Cristo Jesús, entonces necesitamos aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Como bien lo dice en el libro de Primera de Juan, les invito a que podamos buscarlo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Entonces, al aceptar lo que hizo nuestro Señor por nosotros, un regalo maravilloso, entonces quedo incorporado en la familia de Dios, ¿verdad? Entonces ahora pertenezco a la familia de Dios, como dice 1 de Juan 3:1, llamándome ahora, ¿cómo? Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Lo que hace la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bueno, ya hemos visto hasta este momento que Dios tiene un sumo interés por nosotros. Él nos ama porque es la única solución que tiene para el problema del pecado. Entonces, ese amor no se encierra solo en palabras o en teoría, sino que Él da algo concreto, su Hijo, quien da la vida por nosotros. Eso nos convierte en sus hijos. Eso hemos visto hasta este momento. Queremos decirle a todas las personas que nos están observando que de nada sirve conocer que Dios me ama, porque al fin y al cabo el amor de Dios es un poder activo. Ejerce transformación. No solo es teoría, no solo es de que Dios me ama y eso es como una poesía para mí, sino es algo concreto. Y entonces podemos preguntarnos cómo sucede ese cambio, cómo puedo yo aceptar ese sacrificio para que pase de muerte a vida. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos salir de la condición en la que nos encontramos y entonces pasar a una nueva vida en el Señor Jesucristo. Y para ser un poquito específico, en la Escritura nosotros encontramos pasos que nosotros debemos dar, que debemos de seguir para pasar de muerte a vida. Es decir, de la vida que actualmente tenemos sin Cristo a una vida con Cristo, que va a ser una vida completamente diferente. Entonces, en primer lugar, lo que yo tengo que hacer es aceptar tres cosas. Debo de reconocer tres cosas, admitirlas. Número uno, que yo soy un pecador. Es lo primerito, reconocer, o sea, yo no puedo ayudar a alguien a salir de la circunstancia en la que está si primero no admite que está mal. Entonces, para que Dios pueda ayudarnos, lo primero que yo tengo que hacer es admitir que yo soy un pecador. Y es que si no lo admito me estoy engañando a mí mismo, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Además, dice Pablo, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, ¿verdad? Unos más que otros, pero todos somos pecadores, ¿verdad? En segundo lugar, debo de admitir que como soy pecador, estoy condenado a la muerte. Si yo no acepto a Jesús como mi Salvador, es casi irreversible
lo que me espera en el futuro cercano. ¿Y qué es lo que me espera? Bueno, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que primero admito que soy pecador y segundo, reconozco que estoy condenado a la muerte. Ahora, tercero, debo de saber que yo no puedo salvarme a mí mismo. O sea, la salvación no es inherente a mi naturaleza. La salvación no fluye de mi interior hacia afuera. Yo necesito de un agente externo que actúe en mí para que yo pueda ser salvo. Entonces, al momento de reconocer que no puedo salvarme de mí mismo, debo recordar lo que dice San Juan 14:15, o 15:5 debo decir. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que lo primero que hago es reconocer y admitir que yo soy pecador. Segundo, que estoy condenado a la muerte. Y tercero, que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Definitivamente. Ahora bien, después que yo admito estas tres cosas, entonces a continuación debo de creer tres cosas. Número uno, que Él murió por mí. ¿Quién Él? Jesús, de lo que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad? Hebreos 2:9 dice, Él murió por mí para que gustase la muerte por todos. ¿Quién merecía morir? Nosotros. Pero es tan grande el amor de Dios que Dios tomó nuestro lugar y murió por nosotros. En segundo lugar, debo de creer que Él me perdona. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No importa el color ni el tamaño de las faltas que nosotros hayamos cometido. No hay ser humano en esta tierra a quien Dios no pueda perdonar sus pecados. Y en tercer lugar, reconocer que Él me salva. Dice San Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Si admitimos las tres cosas primeras que mencioné y creemos estas tres cosas que mencioné de último, entonces pasamos de muerte a vida en el Señor Jesús. Entonces, tenemos muy claro cómo Dios ha solucionado el problema del pecado y hemos llegado al final del estudio para hoy. Ha sido de mucha ayuda, ha sido de mucha bendición para nuestras familias. Sin embargo, queremos decirle a todas las personas que hay poder en Cristo sobre el poder del mal. Hay poder en el nombre de Cristo para vencer el pecado. Todos aquellos que estén ansiosos de recibir el amor de Dios, no importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuál sea nuestra situación, Cristo tiene solución para todos nuestros problemas, incluyendo el problema del pecado. Si tú sientes en este momento la necesidad de aceptar a Cristo como tu único Salvador, te invito a que allí donde estés puedas entregar tu corazón al Señor mientras oramos. Muchas gracias porque tu amor ha sido permanente para nosotros. Muchas gracias porque a pesar de nuestros errores tú sigues teniendo el mismo amor por nosotros. Hoy respondemos a ese llamado porque anhelamos, Señor, conocerte profundamente. A las personas que en este momento estén aceptando tu salvación, por favor, recíbelos y hazlos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús. Amén.